¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo el profeta Elías fue capaz de realizar hechos tan extraordinarios, incluso enfrentando circunstancias prácticamente imposibles? No estamos hablando solo de milagros aislados, sino de una vida marcada por el coraje, la determinación y una fe inquebrantable. Elías no era un profeta cualquiera, era un hombre que desafió a reyes, enfrentó multitudes hostiles y se presentó como portavoz de Dios en una época en la que la idolatría y el pecado reinaban en Israel. Pero aquí está lo más intrigante, había un secreto que sostenía a Elías en cada paso de su jornada, y ese secreto es algo que todo creyente debería conocer. Imagínate en el lugar de Elías por un momento. Estaba solo, frente al rey Acab, un hombre poderoso y decidido a agradar a los profetas de Baal. Aún así, Elías tuvo la audacia de decir, no habrá lluvia ni rocío en los próximos años, salvo por mi palabra. ¿Qué nivel de fe se necesita para hacer una declaración como esa? ¿De dónde provenía esa confianza? Elías no confiaba en su propia fuerza, sino en algo mucho más grande, la fidelidad de Dios. Él sabía que la obediencia a la voz de Dios era la clave para transformar lo imposible en realidad. El secreto de Elías no estaba solo en sus palabras, sino en su intimidad con Dios, en su total dependencia de Él. Esa conexión profunda fue lo que le dio la fuerza para desafiar no solo a Acab, sino a todo el sistema que Israel había adoptado. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Ese secreto todavía está disponible para ti hoy. ¿Quieres saber cómo aplicar estas lecciones en tu vida? Sigue conmigo, porque en los próximos minutos exploraremos esta historia de una manera única y llena de aprendizajes. Y, por supuesto, aprovecha ahora para dejar un like y suscribirte al canal, así no te pierdes nada y nos ayudas a seguir trayendo contenidos que edifican e inspiran. ¿Listo para descubrir el secreto del profeta Elías? Entonces sumérgete conmigo en este viaje transformador. Elías desafía al rey y a los cielos. El profeta Elías fue un verdadero ejemplo de valentía y determinación, enfrentándose al rey Acab en una de las épocas más oscuras de la historia de Israel. Mientras el pueblo se inclinaba hacia la idolatría, Elías se mantuvo firme, confrontando directamente la autoridad real y los falsos dioses. Imagina el peso de esa misión, ser la única voz que reprende a un rey poderoso y a toda una nación. Elías declaró, sin titubear, que no habría lluvia hasta que Dios así lo determinara. Esto no era solo una profecía, era un desafío que sacudiría las estructuras de poder de su tiempo. Pero, ¿qué permitió a Elías actuar con tanta audacia? El secreto estaba en su confianza absoluta en el poder de Dios. Sabía que su misión no dependía de su propia fuerza, sino de la fidelidad del Señor. Elías entendía que, cuando Dios habla, no hay lugar para dudas ni vacilaciones. ¿Y tú, te has detenido a pensar cómo sería tener esa misma convicción en los momentos difíciles? El enfrentamiento de Elías con el rey Acab fue solo el comienzo de una jornada llena de milagros e intervenciones divinas. Milagros durante la sequía. Durante el periodo de sequía, el profeta Elías experimentó la fidelidad de Dios de una manera tan impactante que cada detalle de esta historia es un recordatorio poderoso para nuestra fe. Con la sequía devastando Israel, Dios proveyó sustento para Elías de forma completamente sobrenatural. En el arroyo de Kerit, cuervos, animales que normalmente no comparten comida, llevaban pan y carne a Elías día tras día. Esto nos muestra que, cuando confiamos en Dios, Él puede usar incluso lo improbable para suplir nuestras necesidades. ¿Te imaginas el impacto de este cuidado diario en la fe de Elías? Era como si Dios le dijera a él, y también a nosotros, yo soy suficiente, confía en mí. Pero los milagros no terminaron ahí. Cuando el arroyo se secó, Elías fue enviado a la casa de una viuda en Serepte, una mujer que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Elías le pidió que preparara pan para él, prometiendo que el alimento no se acabaría hasta que volviera la lluvia. El valor de esa viuda, que obedeció a pesar de sus propias necesidades, abrió espacio para uno de los milagros más inspiradores de la Biblia, la multiplicación del aceite y la harina. Esto nos enseña que, muchas veces, el secreto para superar la escasez está en confiar en lo que Dios nos pide, incluso cuando parece ilógico. ¿Has pensado alguna vez que tu obediencia en pequeños actos puede ser el canal para un gran milagro? Y lo más fascinante es que esta historia no termina aquí. Resurrección del hijo de la viuda.
La historia de Elías en Serepta da un giro emocionante cuando el hijo de la viuda, su único bien preciado, cae gravemente enfermo y, poco después, muere. Para aquella madre, que ya había enfrentado tantas dificultades, perder a su hijo fue como ver cómo le arrancaban su última esperanza. ¿Y qué hace ella? Se dirige a Elías, el hombre que había sido el instrumento de un gran milagro en su casa, cuestionando por qué Dios había permitido que eso sucediera. Movido por la compasión, Elías toma al niño en sus brazos y sube al cuarto, decidido a buscar una respuesta y un milagro. Allí, en el silencio de una habitación, Elías hace algo impresionante, se postra en intercesión. 3 veces clama a Dios, con una intensidad que solo alguien con una fe absoluta puede demostrar. Y entonces sucede lo inimaginable, Dios escucha la oración de Elías, y el niño vuelve a la vida. Imagina la escena, lágrimas de alegría, gratitud y reverencia llenan a la viuda, quien ya no tiene dudas de que Dios es real y está presente. Este momento nos revela un secreto poderoso de la vida del profeta Elías. La oración ferviente es una herramienta que conecta lo humano con lo divino y que puede literalmente cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Qué nos enseña esta historia? Que la intercesión, cuando se hace con fe genuina y confianza en el carácter de Dios, tiene el poder de transformar incluso las situaciones más oscuras. Es una invitación a reflexionar, ¿cuándo fue la última vez que oramos con esa intensidad? Cuando creímos que Dios podía actuar, incluso cuando todo parecía perdido. La resurrección del hijo de la viuda no fue solo un milagro aislado, sino un anticipo de que Dios tiene el control incluso en las circunstancias que parecen irreversibles. Y esta lección prepara el escenario para el evento monumental que estaba por venir, el enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Monte Carmelo y los profetas de Baal. El Monte Carmelo fue escenario de uno de los momentos más extraordinarios de la Biblia, un enfrentamiento que redefinió la fe de toda una nación. Imagina la escena, Elías, solo, rodeado por 850 profetas de Baal y Asera, desafiando la idolatría que había dominado Israel. El pueblo, en silencio y dividido, esperaba ver cuál Dios respondería. La propuesta de Elías era audaz, cada lado ofrecería un sacrificio, pero sin encender el fuego. El Dios verdadero se manifestaría consumiendo el sacrificio con fuego desde el cielo. Mientras los profetas de Baal gritaban, danzaban e incluso se herían para invocar a su deidad, Elías permanecía firme, sabiendo que ninguna adoración falsa tendría respuesta. Cuando llegó su turno, Elías fue más allá del desafío inicial. Ordenó empapar el altar con agua, no una, sino 3 veces, hasta que el agua corría y llenaba una zanja alrededor. Era como si estuviera diciendo, Dios no necesita condiciones favorables para actuar. Entonces, Elías se arrodilló y oró, sin gritos ni gestos exagerados, pero con una confianza serena en el poder de Dios. Y fue en ese momento cuando ocurrió lo sobrenatural, el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras e incluso el agua. El pueblo, asombrado, se postró declarando, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Esta victoria fue mucho más que un milagro, fue una restauración de la fe en Israel. El secreto detrás de este momento radica en la audacia de Elías, quien creía sin reservas en la capacidad de Dios para actuar en cualquier situación. También es un recordatorio para nosotros, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a desafiar lo imposible confiando plenamente en Dios? Elías no solo desenmascaró a los falsos profetas, sino que demostró que la verdadera fe no teme a las circunstancias adversas. Sin embargo, incluso con este triunfo, el corazón de Elías seguía anhelando algo, el fin de la sequía que afligía al pueblo. Y el siguiente paso en esta historia revela el poder de una oración persistente. Oración por lluvia. Después de 3 años de severa sequía que trajeron hambre y desesperación al pueblo de Israel, Elías sabía que el siguiente paso era buscar el favor de Dios para que la lluvia regresara. A pesar de la victoria abrumadora en el Monte Carmelo y la restauración de la fe del pueblo, los cielos seguían cerrados. Elías subió nuevamente al Monte Carmelo, pero esta vez no para desafiar a falsos profetas, sino para clamar insistentemente al Dios vivo. Se postró en el suelo, inclinándose con total humildad, con el rostro entre las rodillas, demostrando su completa dependencia de Dios. Su postura reflejaba la certeza de que solo el Señor podía romper ese periodo de sequía.
Lo más impresionante de esta historia es la persistencia de Elías. Oró 1, 2, 3 veces, pero nada sucedió. Y, aún así, continuó. 6 veces envió a su sirviente a mirar el horizonte en busca de alguna señal de lluvia, pero la respuesta siempre era la misma, nada. Sin embargo, Elías no se desanimó, porque su fe estaba firmemente anclada en la certeza de que Dios cumpliría su promesa. En la 7ª vez, algo sucedió. El sirviente regresó con una noticia aparentemente insignificante: una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, apareció en el horizonte. Para otros, esto podría parecer irrelevante, pero para Elías, era suficiente para creer que el milagro estaba en camino. Y, de hecho, esa pequeña nube fue el preludio de algo grandioso. En pocos momentos, los cielos se llenaron de nubes oscuras y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra, trayendo renovación y esperanza al pueblo de Israel. Este evento no solo puso fin a la sequía física, sino que también simbolizó el poder de la fe y de la oración perseverante. Elías nos enseña que, muchas veces, el secreto no está solo en pedir, sino en insistir, incluso cuando todo parece sin respuesta. ¿Cuántas veces desistimos después del primer intento? El profeta Elías nos desafía a mantener la confianza, incluso cuando la respuesta tarda. Pero, curiosamente, después de esta victoria, Elías enfrentaría un momento de vulnerabilidad que revelaría otro lado de su caminar con Dios. La lucha interna de Elías. A pesar de haber presenciado tantas demostraciones del poder de Dios, Elías enfrentó un momento de profunda vulnerabilidad. Después de la gran victoria en el Monte Carmelo y el fin de la sequía, Elías recibió una amenaza directa de la reina Jezabel, quien juró quitarle la vida. Aterrorizado, huyó al desierto, sintiéndose completamente agotado y solo. Imagina esto: el profeta que había desafiado a reyes y a profetas paganos ahora estaba abatido, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Este episodio nos recuerda que incluso los hombres de mayor fe enfrentan momentos de debilidad. Sin embargo, Dios no abandonó a Elías en su crisis. En el desierto, un ángel lo encontró y le proporcionó alimento y descanso. Fortalecido, Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, donde tuvo uno de los encuentros más profundos con Dios. Allí, escondido en una cueva, Elías experimentó algo transformador: Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En su lugar, se reveló en un suave susurro. Este momento no solo restauró la fe de Elías, sino que también demostró que el poder de Dios no siempre se manifiesta de manera grandiosa, sino también en la calma y el silencio. La lucha interna de Elías nos enseña que incluso los más fuertes enfrentan batallas emocionales y espirituales. Pero el secreto está en buscar la presencia de Dios, incluso en los momentos de mayor fragilidad. Así como Elías encontró renovación al escuchar el susurro divino, nosotros también podemos encontrar fuerzas para seguir adelante. Esta historia nos enseña que Dios no nos abandona en nuestro cansancio, nos encuentra exactamente donde estamos, ofreciéndonos descanso, renovación y propósito. Elías dejó el monte Horeb con una misión renovada, recordándonos que, incluso en nuestras debilidades, Dios aún tiene planes para nosotros. La jornada del profeta Elías es un poderoso testimonio de cómo Dios opera en medio del coraje, la fe e incluso las debilidades humanas. Su vida nos enseña que los grandes milagros no ocurren por casualidad, sino a través de una conexión íntima y continua con Dios. Elías nos mostró que, incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente imposibles, Dios tiene el control de todo. Él sustentó a Elías durante la sequía, demostró su supremacía en el Monte Carmelo, respondió a sus oraciones por lluvia y lo renovó en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Y lo más importante, Elías nos recuerda que somos instrumentos en las manos de Dios, incluso cuando nos sentimos pequeños o incapaces. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué harás con las lecciones de la vida de Elías? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario? ¿Perseverarás en oración, como lo hizo Elías, hasta ver el cumplimiento de las promesas? Recuerda que incluso los momentos de silencio pueden ser el escenario de un milagro. ¿Qué tal si comienzas hoy mismo a aplicar estas enseñanzas en tu propia vida? Si esta historia te inspiró, no olvides compartir en los comentarios qué momento de la vida de Elías te impactó más. Queremos escucharte. Y,
por supuesto, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí exploramos historias que conectan la Biblia con nuestra vida diaria de una manera práctica e inspiradora. No pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Al fin y al cabo, las grandes jornadas comienzan con pequeños pasos de obediencia y fe. ¿Vamos juntos?